La memoria de un oído, una huella sonora impresa en la piel. Testimonios, memorias, ficciones, anhelos, necesidades. ¿De qué está hecha la memoria? ¿Lo viví o me lo contaron? ¿Lo viví o lo estoy imaginando? Hacer presente lo ausente. Una cicatriz en la escucha. Que me recuerda quién soy. ¿De qué está hecha la memoria? Una caligrafía sonora. La cicatriz y la escucha. Lo presente y lo ausente. Lo que tenemos que encarar. Buenos días, yo soy Mónica Valdés y es un honor para mí estar hoy con ustedes aquí para presentarles el Festival Memorarte Fest 2020. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta tarde o mañana, según sea la latitud del mundo en que se encuentren, y por supuesto a nuestros invitados e invitadas que le imprimen un significado muy especial a la ceremonia de apertura de este Festival Digital de la Memoria y el Arte que hoy iniciamos desde Italia. Antes de dar la palabra a las personalidades que hoy nos acompañan, quiero contarles cómo nace el Memorarte Fest 2020. Durante el tiempo de la pandemia y del confinamiento, cada una de las personas del grupo de organizadoras del evento, casi todos ellos y ellas de nacionalidad colombiana, radicados en distintas ciudades italianas, se sentaron a reflexionar sobre cómo apoyar desde las artes el ingente trabajo que realiza día a día la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Cómo ayudar a cumplir su triple función de ofrecerle al país un relato colectivo e incluyente acerca de lo que pasó durante el conflicto armado interno, contribuir al reconocimiento de las violaciones contra las víctimas como algo que merece el rechazo de toda la sociedad y que no se debe ni se puede repetir, y además promover la convivencia en los territorios para la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia.
La primera decisión fue entonces definir el carácter virtual del Memorarte Fest 2020. La intención de fondo del equipo organizador es que mediante el arte y la creatividad y por tanto con la participación no solo de artistas reconocidos, sino de todas las personas que gravitan en este universo, poder sensibilizar al público sobre la importancia de la reconciliación en Colombia, del diálogo, del proceso de paz, del reconocimiento de las víctimas y del exilio, y muy especialmente de la protección de la memoria histórica, siendo este un elemento fundamental para la creación del futuro. Memorarte Fest 2020 utiliza el lenguaje del arte, la fuerza creativa y la reflexión para proponer una nueva narrativa que rinda homenaje a las víctimas. Este homenaje, así como la reflexión, la resiliencia y el tejido de la memoria, constituyen la espina dorsal del festival. Es importante que Colombia comparta un relato común sobre la violencia. La verdad histórica, dijo alguna vez el escritor Jorge Luis Borges, no es solo lo que sucedió, sino lo que juzgamos colectivamente que sucedió. Abrimos las puertas del Memorarte Fest 2020 que el Nodo Italia y la Asociación Migras de Roma han organizado para apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. Durante los próximos 40 días les invitamos a disfrutar de la programación virtual que hemos diseñado para darnos cita cada día y juntos despertar la memoria, compartir los testimonios, aprender de las experiencias de superación y sentir el poder transformador del arte. Les dejo ahora en compañía de Juan Camilo Zuluaga, miembro del Nodo Italia de la Comisión de la Verdad, quien dará paso a las personas invitadas. Bueno, gracias Monica e un caro saluto a tutti gli amici italiani che ci stanno seguendo. En efecto, el Nodo Italia es una de las organizaciones que de manera entusiasta han convocado el Memorarte Fest 2020. El primer contributo a este Festival Digital de la Memoria nos llega desde Argentina. Adolfo Pérez Esquivel, pacifista argentino, Premio Nobel por la Paz y escultor, al que agradecemos por su apoyo. Lee sus palabras Alessandra Ciurlo, del Nodo Italia. A los organizadores de Memorarte Fest, un fraterno saludo y toda la solidaridad de apoyo a la Comisión de la Verdad del Pueblo Colombiano y a los esfuerzos en avanzar y en concretar los acuerdos de paz, a pesar de quienes intentan impedirlo y provocan tanto dolor y muertes que sufre el pueblo. La paz es tarea de todos y todas, requiere la suma de voluntades y la decisión y el coraje de alcanzarla. Siempre señalo que la paz no se regala, se construye con la participación de los pueblos cuando se asumen como protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Hoy, 14 de septiembre, día organizado por los hermanos y hermanas colombianos que residen en Italia y la Comisión de la Verdad, y con la solidaridad de pueblos hermanos, nos solidarizamos en sumar nuestro esfuerzo en construir la paz. Ni un paso atrás a pesar de todas las dificultades y la violencia desatada por sectores que buscan impedir la paz. Les envío un fuerte abrazo deseándoles mucha suerte y esperanza en que otro mundo es posible y que Colombia alcanzará la paz.
Adolfo Pérez Esquivel, Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020. Queridos amigos y amigas que... Bueno, estas cosas pasan cuando uno está en directa. Entonces, otro hombre que bien sabe que la paz no se regala, se construye entre todos, es el padre Francisco de Rú, sacerdote jesuita, economista, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay quienes llaman al padre de Rú el apóstol de la paz, por su capacidad de diálogo con gente de orillas opuestas, a quienes se acerca respetando siempre su dignidad humana. Ha sido una persona discreta que expresa claramente su respeto por la verdad de las víctimas de todos los bandos que han sufrido los embates de la violencia en Colombia en medio de un escenario complejo. El padre Francisco de Rú dirigió el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Escuchamos el saludo al Memorarte Fest 2020 del padre de Rú. Desde el exilio siguen luchando por la paz en Colombia y que celebran la memoria de las víctimas que en Colombia o en el camino del exilio murieron soñando que un día la paz en Colombia iba a ser posible. Acompañamos con profundo respeto y alegría este festival de arte que ustedes hacen para recobrar la memoria de las víctimas y para honrar la dignidad de todos los que murieron o sufrieron trabajando por la reconciliación entre los colombianos. Queremos que la verdad sea el camino por el cual nosotros construyamos un futuro. Y agradecemos lo que ustedes están haciendo, porque es esta fuerza internacional que ustedes hacen desde el dolor y la situación en que viven por haber tenido que dejar este país, la que contribuye a que nosotros sintamos el entusiasmo y la determinación de seguir adelante. Que la presencia de las víctimas y la fuerza que desde ellas viene para invitarnos a construir un país distinto desde su verdad, nos ayude con ustedes en esta tarea en la que contamos con su esfuerzo, con su determinación y con su compañía. Un abrazo para todos y para todas. Bueno, muchas gracias, padre Francisco de Rú, por sus sabias palabras acerca de la importancia de esta labor de reconocimiento de la violación cometida contra las víctimas en Colombia y los sueños y compromiso de todos nosotros, sobrevivientes de esta guerra tan larga e irracional. Damos paso a la contribución generosa del pianista italiano, maestro Luca Ruggero Iacovella, quien nos envió su interpretación de la evocadora pieza musical Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez, un regalo para nuestro festival.
Bueno, ahora es pues mi placer dar la bienvenida a Carlos Beristain, quien ha aportado a la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición su gran experiencia y conocimiento de la tragedia de la violencia que han sufrido las víctimas en varios continentes y la capacidad de resistir, renacer y construir. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás, por estar Juan aquí con Camilo? nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes a tutti, anche. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este lanzamiento del Memorarte. Y así para empezar, quería pues preguntarte, ¿cierto? Una de las peculiaridades de esta comisión y del trabajo que tú llevas adelante es el reconocimiento del exilio dentro del trabajo de la comisión. ¿Por qué es tan importante eso hoy en día en Colombia? Mira, es importante porque en el exilio es inexistente en Colombia, ¿no? Es invisible, ¿no? Y sin embargo, pues más de medio millón de personas inicialmente, más luego sus familias, otras personas que nacieron fuera también, afectadas por la guerra, tuvieron que salir de Colombia por motivos del conflicto armado en diferentes épocas, en diferentes momentos históricos, por diferentes razones, por diferentes autores también, ¿no? Responsables. Y todo eso es una historia inexistente en el país, ¿no? Entonces hay mucha verdad de Colombia que está fuera de Colombia, ¿no? Hay verdad a veces de familias, de miembros de organizaciones políticas, de jueces, de campesinos, campesinas, de mujeres que resistieron al reclutamiento. Todo eso está fuera de Colombia y tiene que ser escuchado en Colombia, ¿no? Y también porque hay una idea muy distorsionada de lo que es el exilio, ¿no? También muy estigmatizante de los que se fueron, porque algo debían, o seguro que lo están pasando bien, han tenido mejores oportunidades, etcétera. Y hay una invisibilización de todo eso. Entonces creo que para Colombia es muy importante integrar esa verdad del exilio colombiano. También es muy importante, y eso ha sido también la demanda de las organizaciones de víctimas, de muchos sectores, de participar en ese proceso, ¿no? Que el exilio no sea un olvidado más de este proceso de paz, sino que forme parte de esa historia. Y también hay muchas historias muy importantes de la gente que tuvo que salir del país que son relevantes para la construcción de la paz, ¿no? Muchos aprendizajes, ¿no? Y he escuchado muchos testimonios de gente fuera que me ha dicho, bueno, aquí aprendí a no normalizar la violencia, ¿no? A no tenerle miedo a una moto, ¿no? A pensar también en cómo trabajar con gente que piensa diferente en esa reconstrucción de la convivencia. Y hay muchas de esas historias que están en el exilio. Yo creo que merecen la pena ser contadas, tienen que ser escuchadas también en Colombia, y también creo que es importante abrir un espacio para esa participación. Sí, como dices tú, en muchas de nuestras vidas personales también hemos pasado esas fases, ¿cierto? Incluso pues dentro de nuestras mismas familias, ¿no? Tener que contar, tener de alguna forma también que juzgar, ¿cierto? Ser juzgados por estar lejos, ¿no? Como no solo sobrevivientes, sino a veces también como una traición, ¿no? Y por eso, pues un poco la frase que escuchamos antes en la presentación, ¿no? De Borges, no es solo lo que sucedió, es lo que juzgamos colectivamente que sucedió, ¿no? Es tan importante. Y yo pregunto, ¿cómo podemos acercarnos nosotros a esa idea de memoria colectiva? Desde tu punto de vista y tu experiencia. Bueno, yo creo que lo que es importante primero es poder, en los contextos de violencia y guerra como el colombiano, ¿no? Y otros países también, ¿no? La guerra tiene una causa social y política, ¿no? Pero no hay espacios sociales de reconstrucción, ¿no? Porque hablar es peligroso, porque te van a estigmatizar, te van a señalar, porque no te van a entender, ¿no? Porque es difícil encontrar un espacio de escucha, ¿no? Y creo que es importante abrir espacios sociales para esa reconstrucción. Ahí se puede abrir un espacio de memoria colectiva, que a veces se puede hacer a veces individualmente, con el aporte de la propia historia para un proceso más amplio, a veces también grupalmente, ¿no? Hemos hecho ejercicios también grupales de esa memoria para poder escuchar, para poder expresar en un contexto de confianza, porque todo esto solo se puede hacer, esa memoria solo se puede reconstruir en contextos favorables, positivos, ¿no? De confianza, que permitan poder pasar, digamos, de lo que una mujer, una refugiada salvadoreña en Costa Rica, cuando estábamos haciendo ahí como las primeras visitas a la población colombiana, una de ellas que estaba trabajando con la población colombiana me dijo, mira, hay una diferencia entre revivir y recordar, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta memoria
no es revivir, aunque muchas veces dar su testimonio hace que la persona reviva algunas de las cosas que le tocó sufrir, ¿no? Y el recuerdo trae al presente lo vivido, ponemos distancia de muchas cosas, miramos las cosas desde otro punto de vista, tratamos de aprender de ello, ¿no? También el arte es una manera de expresar, ¿no? Y de recordar con otras miradas, con otros matices, ¿no? Con otros lenguajes, ¿no? Que nos permitan a veces hablar o dejarnos tocar por experiencias que son muy duras también, con aprendizajes que sean significativos, ¿no? Sí, sí, no, un poco pues, la apuesta que nosotros le queremos hacer con este festival es exactamente ese, ¿no? Como de buscar unos espacios, de buscar unos nuevos lenguajes, de intentar como tomarnos ese café diario, por esto en los próximos 40 días, ¿cierto? Con ese proceso largo de que lo que es la memoria. Y lo que hemos un poquito buscado también es el arte como una herramienta que pueda tejer juntas esas memorias, ¿no? Buscando las diferentes formas de expresión, intentar apropiarnos también de los distintos lenguajes de este proceso de paz, de estos, ¿no? De estos espacios sociales de reconciliación, de aprender a vivir juntos, ¿no? Aún en una situación tan difícil como la que se está viviendo hoy en día en Colombia, ¿no? Es un camino largo, pero puede el arte como cultura que se arraiga en la sociedad, ¿no? Ser una de esas herramientas para juntar esas memorias y hacerlas una memoria colectiva. Yo creo que eso es parte de la historia de los pueblos también, ¿no? El arte ha cristalizado y ha generado muchas formas de resistencia y ha sido una forma de expresar y de hablar de lo intolerable, ¿no? Yo soy del País Vasco, todos en mi época por lo menos, ¿no? Todos los adolescentes teníamos en nuestra habitación un cuadro del Guernica, ¿no? Ese cuadro era un icono del horror, ¿no? Mi abuela estuvo en ese bombardeo, sobrevivió a ese bombardeo, pero es un cuadro que evoca estéticamente el horror de lo vivido, pero también es un grito contra la guerra, ¿no? Y creo que esa es una dimensión muy importante. Hace un tiempo trabajando con mujeres víctimas de la violencia en Colombia, ¿no? Estábamos haciendo también, ellas estaban tejiendo, ¿no? Además de hablar, ¿no? Además de contar su historia, estaban tejiendo, ¿no? Eso que llamamos, Eduardo Galeano decía que minimizamos el arte de los pueblos a llamarlo artesanía, ¿no? Ella estaba haciendo un tejido, ¿no? Y cuando yo estaba viendo un poco lo que estaban haciendo en el grupo de mujeres, ¿no? Lo que ella había tejido era un perro, ¿no? Y solamente era un perro, no tenía más, ¿no? Y ella cuando le pregunté por qué ha hecho un perro bien lindo, ¿no? Tejido con lentejuelas. Y ella me contó su historia de cómo había sido sobreviviente de una masacre y contó una historia horrible, terrible, durísima, ¿no? Y cuando salió, digamos, de esa masacre y llegó a una carretera con lo poco que tenía un perro y algunas 2 o 3 cosas con las que se pudo llevar, trató de subirse al bus, ¿no? Y el chofer le dijo que el perro no, ¿no? Y ella tuvo que dejar el perro, ¿no? Y ese perro era, digamos, la expresión de la pérdida, ¿no? Era ese perro que era el hecho que la derrumbó, ¿no? Dando su testimonio, pero que también era, digamos, la expresión del afecto, ¿no? Del vínculo, de lo que se rompe en la guerra, de lo que muchas veces intencionalmente se trata de destruir, ¿no? Y es una reafirmación de un vínculo de lo perdido con un animal, en este caso, que era significativo y que concentraba mucho de su amor, ¿no? Por la tierra, por el campo, por la vida campesina, etcétera, ¿no? Y me parece que ese arte es artesano, ¿no? Eso que llamamos artesanías, pero eso que es arte, ¿no? Que son formas de expresión distintas, tienen una capacidad de decir cosas, de dejarnos tocar por cosas que es muy importante, y también es un ejercicio de expresión, ¿no? La violencia hace que la gente reprima muchas cosas, ¿no? No puedes hablar, no tienes que silenciar, no puedes decir tal, ¿no? A veces el arte es una forma de expresar, ¿no? De una forma distinta, estéticamente bonita, preciosa, que te toca, a veces que te conmueve, ¿no? Me parece que es muy importante poder dejarnos tocar por eso, ¿no? Y eso es un lenguaje y es una dimensión, si quieres, emocional, que me parece que es fundamental. No es la racionalidad de los hechos, pero es la emocionalidad de lo vivido la que rescata una dimensión humana que es muy importante en todo esto que hacemos, ¿no? Sí, Carlos, yo una última pregunta, pues una reflexión contigo es sobre pues, haciendo este trabajo, ¿cierto? Y pues en este proceso también de apoyo al trabajo de la Comisión por fuera de las fronteras colombianas, muchas veces nos hemos
tocado el tema de la revictimización, ¿cierto? O sea, cuando se revictimiza. Y un poco la reflexión que hemos hecho es que la revictimización no es cuando la persona que sufrió un hecho violento, un trauma, ¿no? O se reconoce como víctima, ha sido víctima de la guerra, vuelve a vivir lo que pasó, ¿no? Porque esos traumas, esa vivencia, la acompañará por el resto de su vida, ¿no? La revictimización, no sé si estás de acuerdo, y esa es la reflexión que quiero compartir contigo, no es tanto el volver a sentir digamos, o a compartir esa vivencia, por muy dolorosa que sea, sino cuando ese relato cristaliza y fosiliza a la persona en su identidad solo de víctima. Esa narración, ese cuento tiene que ser transformador para la persona también que lo cuenta. Yo creo profundamente en eso, ¿no? O sea, creo que lo importante es si hablar duele, hablar de cosas difíciles, de lo vivido, hablar de una historia que es una pesadilla, del exilio, de lo que le llevó a una familia, a una persona a tener que salir del país, es una historia dura, ¿no? No es, hablar de eso duele, obviamente. Para quien toma un testimonio, es una historia. Para quien da el testimonio es volver al escenario de la pesadilla, es volver a la situación, ¿no? Por eso tomamos un testimonio y hablamos, bueno, qué pasaba antes, no solamente el hecho traumático, qué pasó después, cómo resistió, qué hizo para enfrentar la situación. El testimonio tiene muchos elementos también de la resistencia de las víctimas frente al horror sufrido, y creo que eso es importante también rescatarlo. No vamos a preguntar solamente por un hecho doloroso, traumático y quedarnos ahí. Tratamos de unir ese pasado con el presente, con lo que la gente ha hecho también para enfrentar la situación, con esas experiencias de resistencia. La revictimización es una forma de cosificar a la víctima, tratarla como un objeto, ¿no? Tratarla como objeto de desprecio, que es lo que le trató la violencia, o tratarla como un objeto de compasión, pobrecita, no sabe nada, no se le puede tal, ¿no? O tratarla como un objeto de admiración, como el héroe, ¿no? No, que al final son formas de cosificar al otro, ¿no? De ponerlo en un sitio no humano, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que tenemos que obviamente superar, evitar, ¿no? Dar el testimonio. Hace años yo estaba haciendo haciendo un peritaje para la Corte Interamericana, ¿no? De un caso que es el caso de 43 desaparecidos de Pueblo Bello, y estaba entrevistando a un señor que su hijo había sido desaparecido en ese caso, ¿no? En el que los paramilitares se llevaron 43 hombres porque la guerrilla del EPL se había llevado a 43 vacas de un narcotraficante paramilitar que se llamaba Fidel Castaño. Y cuando estoy tomando el testimonio de esta persona, de este papá, ¿no? Le digo, mira, ahora le tengo que preguntar por cosas que son dolorosas. O sea, hay que hacer las cosas con cuidado, obvio, ¿no? Yo no le puedo lanzar preguntas así. Tengo que hacer las cosas con cuidado, con el cuidado necesario, con el respeto necesario en esa conversación más horizontal. Y él me dijo, mire, Carlos, no se preocupe. Yo he hablado muchas veces, pero esta vez tiene sentido. Y que tenga sentido es el punto fundamental, porque no estamos hablando, no estamos recogiendo esas memorias, no estamos tomando testimonios porque sí, para dejarlos ahí. Estamos haciendo algo para esa memoria, hacer una construcción de esa memoria colectiva que incluya lo que a la gente le pasó en Colombia y cómo ponemos a dialogar esto que le pasó en Colombia y que está en Italia y que está en Alemania o que está en Estados Unidos o que está en Ecuador o que está en Costa Rica, ¿no? Y también cómo ponemos a dialogar sobre esta experiencia de victimización, que es lo que significa el exilio y los aprendizajes que hay con el exilio, también con la construcción de la paz en Colombia. Lo más importante es que esto para la gente tenga sentido, ¿no? Claro que hay cosas que van a doler, pero también hacemos las cosas de una forma, de una manera cuidadosa, porque las heridas se pueden curar si hay respeto. Con el bálsamo del respeto. Con respeto se pueden curar. Si lo que hay es una historia de desprecio, un nuevo interrogatorio, etcétera, eso sí son formas de revictimización, ¿no? Pero eso no son las maneras en cómo trabaja la comisión y, desde luego, lo que significa para nosotros esa memoria, esa verdad incluyente que tiene que ser parte de esa memoria colectiva que Colombia necesita para transformar su situación y para incorporar muchos de estos aprendizajes a esa dimensión de la cultura que el arte expresa de tantas maneras, ¿no? Bueno, Carlos, yo digamos que el momento así te agradezco el apoyo que desde el principio has dado junto con la comisión y tu equipo de la MAFRA Internacional a esta actividad, al memorarte, ¿no? A estos cafés de la memoria que nos queremos tomar cada día por los próximos 40 días. Una cosita, Camilo, para complementar, Claro, una última cosa, una última reflexión. Hablando de cafés, ¿no? Porque hay una amiga
ojalá podamos estar otra vez. Yo también participar en otra o escuchar, ¿no? Me conectaré en alguna vez que pueda para también escuchar lo que estáis haciendo, lo que hacéis. Me parece que una iniciativa muy, muy importante y os felicito obviamente por eso, ¿no? Esa es una amiga de Barranquilla, ¿no? que tiene varios hijos y mucho trabajo, ¿no? Entonces cuando hace el café, tiene que hacer el café para todos, tiene que hacer el desayuno, es los niños que van a la escuela, es el trabajo, todo a la vez, ¿no? Pero entonces ella se levanta antes, ¿no? A las 5 de la mañana y se toma un café antes de que el resto de la familia se levante, se toma un café, ¿no? Y ese café lo llama el café pensante, ¿no? El café en el que uno puede pensar sobre el día, sobre lo que va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por este café pensante que significa este festival. Muchas gracias. Bueno, Carlos, no, gracias a ti y esperemos pues que el ADO, ¿no? Pensando en algo también que sea, nos permita pues tenerte aquí en carne y hueso a finales de octubre y poder entonces seguir así en esta pues colaboración. Y Espero que sí. Seguiremos con estos café pensantes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Camilo. Un abrazo y saluti a tutti. Chao. Ci vediamo presto. Chao. Bueno, muchas gracias, Carlos, otra vez. Bueno. Y ahora nos acompaña el escritor y novelista colombiano William Ospina, cuyos ensayos de corte sociológico han sido de gran aporte para la reflexión sobre la situación social y política nacional. Sus novelas históricas, aplaudidas por amplios públicos, han contribuido a forjar la memoria histórica literaria del continente. Ganador de múltiples premios literarios, es hoy uno de los más importantes escritores latinoamericanos. Las palabras de William nos ayudan a razonar y a profundizar algunos aspectos de la situación colombiana, herramientas, estas también, para construir una visión crítica de la realidad. Lo que debe cambiar. En 1956, un abrazo entre Laureano Gómez, el jefe del Partido Conservador, y Alberto Lleras, el jefe del Partido Liberal, marcó en Colombia el comienzo del fin del periodo que se llamó la violencia. El pacto del Frente Nacional, que alternaba en el poder a los dos contendientes, dio inicio a una breve primavera de paz, a los mejores años del siglo XX. En Colombia. Había un clima de esperanza. Las ciudades florecían. Los millones de campesinos expulsados a las ciudades esperaban que un proyecto industrial abriera perspectivas de empleo y de prosperidad, que un ejercicio político de inclusión permitiera superar no solo el fardo cruel de la violencia y el desplazamiento, sino los males de la marginalidad, del racismo y de la injusta distribución de la riqueza que le dieran ingreso a Colombia en la modernidad democrática. Fueron años esperanzados, había estabilidad institucional, gobiernos austeros, una influencia vigorosa de la radio, de los medios impresos y de la televisión en la vida cotidiana, una renaciente seguridad en los campos y confianza ciudadana. La juventud se sintió motivada a la acción, florecieron las artes, fue una época de gran creatividad musical, de crecimiento escolar, de ampliación de la frontera agrícola. Ahora nos preguntamos por qué esa paz no se consolidó. Tal vez una de las causas haya sido que no hubo un ejercicio de memoria que permitiera aclarar las injurias y los crímenes que la población campesina había padecido. Fue una paz sin memoria, sin verdad, sin reparación y sin justicia. Mucha gente siguió sin saber qué fue de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, quienes fueron no solo los ejecutores, sino los financiadores de todo ese horror y los que se beneficiaron del gigantesco despojo. Pero sin duda, un mero ejercicio de memoria y de verdad histórica, siendo tan necesario, no habría sido suficiente. Lo que más se necesitaba era un verdadero ejercicio de reparación. Una reparación que no podía limitarse a sentencias judiciales o a sanciones penales,
o a un mero plan compensatorio de indemnizaciones personales y familiares. A falta de eso, lo que hubo más bien fue una persecución implacable de los últimos bandidos, una cacería de monstruos que le permitió al régimen recién fundado dar muestras de ferocidad e incluso de impiedad, como si se creyera que ese castigo sobre seres envilecidos por una violencia que tantos habían alentado era una lección final para todos. Como siempre, se escogía a unos culpables y se descargaba en ellos toda la responsabilidad. Pero la principal causa de que no se consolidara es que era una paz sin cambios profundos. La violencia había sido una tragedia colectiva. Las grandes responsabilidades no eran individuales. Las causas tenían que ver con nuestro agobiante pasado colonial, con la herencia de las castas, de los racismos, de los clasismos, con un modelo de desarrollo ciego a las necesidades del territorio, la falta de un hondo esfuerzo de conocimiento, de un generoso ejercicio de dignificación ciudadana, de una apasionada y colectiva recuperación de la memoria. Esos bandidos fueron capaces de toda atrocidad porque eran a su vez hijos de la injusticia, del racismo, de la exclusión, de la falta de educación. No tuvieron piedad porque nadie había tenido piedad con ellos. Bastaba retroceder unos años en la vida de los monstruos para encontrar a unos niños espantados. Era necesario emprender algo muy amplio, muy profundo y muy generoso para impedir lo que finalmente ocurrió, que los hijos de esa violencia fueran otra vez instrumentos del mal y se convirtieran en los protagonistas de la violencia siguiente. Para impedirlo no eran suficientes unos institutos descentralizados, unas cuantas fábricas o el estímulo a unos procesos de desarrollo agrícola. Se necesitaba construir por fin un proyecto de nación en el que las mayorías no fueran convidados de piedra sujetos a la magnanimidad estatal, a la beneficencia empresarial o a la caridad pública. Hacían falta cambios históricos, grandeza en los proyectos, un ejercicio hondo de dignidad, de respeto y de confianza en la comunidad. Era urgente detener en el seno de las familias, en los pueblos, en los barrios, unas inadvertidas fábricas de horror. Ese que nacía del desprecio a los hijos naturales, del menosprecio urbano por el campo, de las sutiles repulsiones del racismo, de la idea de que hay gentes de buena familia, de la esclavitud disfrazada, de la educación autoritaria, de la ley que era solo para los de Ruana, de la incapacidad para reconocerse en un territorio, de afirmarse en un mundo, de enorgullecerse de unas costumbres. Desafortunadamente, el Frente Nacional muy pronto mostró su carácter señorial, su voluntad de perpetuar esos hábitos de exclusión, el gobierno de las familias ilustres y de las redes de compadrazgo, el tráfico de influencias, el creciente fortalecimiento de una maquinaria burocrática hecha para frenar todo cambio y paralizar toda iniciativa, un régimen electoral manipulado por la tenaza precisamente de los dos partidos que habían hecho la violencia y ahora se beneficiaban de la paridad en el manejo del Estado, sin permitir acceso a ningún sector nuevo, sin atender a los reclamos de los campesinos marginados ni de las provincias postergadas. Muy pronto todo empezó a ser asfixiante para una comunidad que esperaba el viento fresco de la modernidad y el oxígeno de la democracia. En ese momento, aún más urgente que la verdad y la justicia, era la necesidad de transformaciones profundas para sentir la evidencia de un tiempo nuevo, pero ninguna de esas cosas se produjo. Sobre la promesa cada vez más difusa de cambios históricos, volvieron a pesar los viejos hábitos nacionales que habían marcado al país con sus discordias desde los tiempos de Bolívar y Santander, de los conflictos entre liberalismo y clericalismo, entre proteccionismo y libre cambio, entre centralismo y federalismo. Algo nos atrapaba en la discordia, porque nada se resolvía a través del debate democrático, sino de un hábito de intimidaciones clericales y de soluciones militares. La tiranía de la Iglesia y el recurso del militarismo convirtieron siempre el debate público en una lucha entre el oro y la escoria, entre buenos y malos.
Toda posición alternativa era satanizada por el dogma de que hay una verdad fuera de la cual no hay salvación. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las guerras civiles abiertas o camufladas nos habían impuesto esa versión binaria de la realidad en la que el otro aparecía como el malo absoluto, que repentinamente podía convertirse después en el cómplice absoluto. Curiosamente, esos dos partidos que parecían incompatibles en la discordia se iban volviendo idénticos en el manejo del poder. El Frente Nacional acabó por confundirlos en un solo monstruo bicéfalo que gobernaba mediante el viejo método de perder de vista al país, ignorar las demandas del territorio y negar toda iniciativa a los ciudadanos. Si en México el PRI se había erigido en lo que alguien llamó la dictadura perfecta, aquí la ilusión de dos opciones hacía la dictadura más que perfecta. Las dos cabezas impedían ver que el cuerpo era uno solo y que se hacía cada vez más cómplice, menos capaz de vigilancia, de control democrático. La gran prensa tendió a ser más un soporte del poder que una conciencia vigilante, y el pensamiento crítico fue crecientemente hostilizado y excluido. El filósofo Fernando González llamaba a su retiro otra parte, para denunciar cuán cerrados eran los nichos del poder, cuán oficial era la verdad. Muchos escritores, siguiendo el rastro de Porfirio Barbajacó, optaron por el exilio, no porque el poder les concediera importancia y los expulsara, como había ocurrido en los tiempos de Vargas Vila y de Eduardo Talero, sino porque el medio social no era hospitalario con sus esfuerzos ni receptivo con sus críticas. A la sombra del poder, toda originalidad se marchitaba, nada independiente parecía caber, y en todos los campos de la vida, todo vigor de supervivencia derivó hacia la marginalidad o el delito. Toda inconformidad hacia la rebelión, como en el caso de las guerrillas, todo lo alternativo fue marginado, el pensamiento crítico excluido, y todo tendió al silencio, a la emigración o a la insurrección. Porque también mucha gente tuvo que irse. Es posible que más de una quinta parte de los nacionales haya tenido que emigrar en un proceso paulatino y casi inadvertido, hasta el punto de que ni siquiera los 4 millones que se desplazaron hacia Venezuela en tiempos de la gran bonanza petrolera fueron verdaderamente percibidos. Y de los emigrantes a Estados Unidos, a Europa y a otros países, el subregistro es enorme. De nada se habla tanto en Colombia desde los tiempos de Gaitán como de la paz. Pero la búsqueda de esa paz se redujo a lo largo de las décadas a acuerdos entre guerreros que ni siquiera en el caso del Frente Nacional trajeron al país una reconciliación duradera ni han abierto un tiempo nuevo. La cíclica desmovilización de insurgentes y de ejércitos al margen de la ley, una cada 10 o 15 años, nunca ha roto la cadena de las violencias, siempre dejó sembrado de guerreros el territorio y hasta produce la sensación desalentadora de que nunca es tan necesaria la paz como después de los procesos de paz. La paz de Neerlandia, la paz de Benidorm, el acuerdo de Sitges, los acuerdos de la Uribe, los encuentros de Tlaxcala, los acuerdos de Corinto, la zona de distensión del Caguán y la paz de La Habana han sido sucesivos nombres de esa ilusión. Para llegar a esas treguas de diálogo, cuántos muertos, cuánto dolor, cuántas víctimas que generalmente eran civiles que caían en el fuego cruzado. Todos esos diálogos y acuerdos eran necesarios, pero hay que concluir que no eran suficientes. Que algo esquivo, profundo, necesario, quedaba por fuera y sigue siendo un desafío para la voluntad y un escollo para la superación de los males de la nación. Después de la independencia, aquí hubo una república federal, una república conservadora, una breve república liberal, otra breve república conservadora, una república bipartidista y casi enseguida una república neoliberal en la que ya no parece haber hegemonías. A partir de cierto momento, el poder monolítico de las castas perdió su consenso, necesitó incluso negociar con sectores excluidos de la legalidad para legitimarse, y ahora los poderes están fragmentados, se reacomodan todos los días y no consiguen definir su composición ni sus proyectos.
Lo que es evidente es que todos son proyectos parciales, no consiguen articular un discurso que represente o que persuada a la nación, y nadie está seguro de que los momentáneos movimientos electorales logren configurar de verdad un proyecto de país. Hoy no hay una dirigencia a la que puedan escuchar con confianza las mayorías. En México, a comienzos del siglo XX, hubo una revolución que durante largo tiempo le dio rumbo y fisonomía al país. Es falso que se haya pasado automáticamente de la revolución al burocratismo del PRI. Hubo una época que podemos resumir en el nombre admirable de José Vasconcelos, en que se hizo un esfuerzo de construcción de la nación, en que se sembraron los pilares de una nacionalidad incluyente que le dio su grandeza al país y que todavía resiste. Lo que hace que en México haya sido una revolución y en Colombia sea apenas una violencia es que aquí no hubo un relato integrador del territorio y configurador de la nación, sino un conflicto meramente desintegrador. Vivimos por siglos encerrados en un orden colonial, subordinado a grandes poderes hegemónicos mundiales y lleno de discriminaciones internas, y cuando por fin nos abrimos al mundo, fue para padecer los embates de esta modernidad desintegradora en la que tanto el capitalismo legal como el ilegal, los poderes formalizados y los poderes mafiosos se esfuerzan por ser más poderosos que el Estado, pues les conviene mantener al Estado en la debilidad y casi en la subordinación, porque viven de arrasar, depredar, saquear, apoderarse del mundo para fines codiciosos de acumulación, y por ello se benefician de la fragmentación, la confusión y la pasividad de las comunidades. Esta época que destruye al individuo y desintegra a la comunidad busca hacer imposible todo relato compartido, todo proyecto cohesionador y toda energía transformadora. Lo que hemos vivido aquí en el último siglo es lo que ocurre cuando la paz la diseñan las élites, cuando esa bandera se convierte sobre todo en un instrumento para dirimir los desacuerdos mezquinos del poder a espaldas de los más sentidos intereses de la comunidad. La mera paz entre guerreros ha servido para borrar y postergar la necesidad de un discurso de integración, de construcción de proyectos nacionales, de legitimación de una institucionalidad capaz de garantizar la vida y la prosperidad de las mayorías. Por eso aquí cada proceso inclina la balanza hacia uno de los costados del conflicto, dejando por fuera a los otros y corre el riesgo de terminar produciendo más discordias que la guerra misma. Incluso se cometen errores terribles, como pensar que el adversario con el que se negocia es alguien a quien hay que desactivar como protagonista social. En el fondo no se trabaja para fortalecer al Estado corrigiéndolo, sino para desactivar a sus críticos haciéndolos desaparecer como factores de la historia. Por eso a los más recientes reincorporados a la sociedad ni siquiera se los invitó a asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz de la que supuestamente eran socios. Pero ¿será posible todavía construir movimientos populares y proyectos nacionales en un mundo de globalización avasalladora, de hegemonía tecnológica, de subordinación de la política a los dictados de la técnica y al lobby de las multinacionales? Mientras siga vivo el ideal de la democracia, no solo es nuestro derecho, sino nuestra obligación intentarlo, porque el modelo económico y político actual es tan omnipresente y avasallador como frágil, y la actual pandemia sí que lo ha demostrado. Ahora sabemos que el gran poder imperante ni sabe tanto del mundo, ni controla tanto la naturaleza, ni logra responder a las emergencias, ni es capaz de resolver los gravísimos problemas que él mismo está desatando y que comprometen la supervivencia de la especie y el equilibrio de la vida en el mundo. Es su fascinante envoltorio tecnológico, la seducción de sus espectáculos y la opulencia de sus recursos lo que enmascara su tremenda incapacidad de resolver problemas reales y de servir a las necesidades profundas de la humanidad. Por eso cuando se encuentra con problemas complejos como esta crisis sanitaria, con desafíos reales como el creciente cambio climático, con poderes reales como la fuerza de las comunidades cohesionadas e indignadas, deja ver su fragilidad y su clamorosa impotencia.
Ese resurgir de la indignación que se ha dado recientemente en Europa y en América Latina y que seguirá creciendo, ahora lo están viviendo incluso los Estados Unidos. Aquí hemos sido educados para no ver el país en su complejidad. No hemos conseguido construir una comunidad. Hemos sido víctimas de la trágica ausencia del pueblo en el relato de la nación. En países como Colombia, la violencia no es otra cosa que la debilidad de las mayorías y su falta de cohesión. Es eso lo que las hace tan vulnerables ante el poder de minorías emprendedoras y violentas. No es apenas un asunto de buenos y malos. Toda minoría ambiciosa y egoísta intenta subordinar a sus intereses particulares los intereses de las mayorías. Todo proyecto poderoso y mezquino intenta imponerse sobre los intereses de toda la humanidad. Solo la fuerza de un relato colectivo, solo la lucidez, la responsabilidad, el afecto profundo y el lenguaje cohesionador de las mayorías pueden impedir que se cumpla la terrible sentencia de Yeats: los mejores carecen de toda convicción, en tanto que los peores están llenos de apasionada intensidad. Unir la convicción a la apasionada intensidad en un proyecto grande y generoso, lograr que la gratitud por el mundo que nos ha sido dado y la defensa de su equilibrio se conviertan en una pasión intensa, que la lucidez y la sensibilidad nos enseñen a compartir, proteger y celebrar el mundo, podría darnos la clave de un cambio incalculable. Hay dos maneras posibles del poder. El poder que domina, que administra, que se impone sobre la sociedad, ese poder que es apenas manifestación de la autoridad y suplantación de la voluntad colectiva, y el poder como posibilidad de acción y transformación. Hay un poder que encadena y un poder que libera. Si conseguimos que surjan lenguajes cordiales que contagien y despierten a la comunidad, es posible lograr que el poder no sea un manipulador de voluntades, sino un liberador de conciencias y de iniciativas. Y entonces veremos que otra democracia es posible, que lo contrario de la violencia no es una teoría abstracta y formalista de la paz, que lo contrario de la violencia que nos hace víctimas inermes de los otros es la acción creadora de las mayorías, su fuerza tranquila, su responsabilidad y su libertad. Sin grandes cambios históricos, abrir las heridas recién cerradas solo renueva el clima de conflicto y de polarización que se está tratando de superar. Los tribunales escrutan laboriosamente el pasado, la pasión política diagrama ilusoriamente el futuro, pero hay momentos en que lo que más tiene que pesar no es el futuro ni el pasado, sino transformar de verdad la vida cotidiana, construir entre todos un presente habitable. Muchas gracias, William. Muchas gracias por tus análisis. Están llenas de inspiraciones para mirar la realidad colombiana. Memorarte Fest 2020 es una ocasión para compartir el dolor y la fuerza de las víctimas de todos los actores violentos en Colombia, donde hoy se vive un ambiente enrarecido en distintas regiones, como los últimos sucesos trágicos en Bogotá, y no solo, debido a que una protesta legítima de la ciudadanía fue reprimida por la fuerza pública, produciendo un saldo doloroso. Un saldo doloroso de varias víctimas. Esta actuación es contraria a la norma mediante la cual el Estado está creado para la defensa de todos los ciudadanos y ciudadanas. Este Festival Internacional de la Memoria y el Arte propugna por una alianza ciudadana orientada a construir un mejor país a la altura de nuestros sueños. Y llegamos al final de esta primera cita y damos la bienvenida
a las 40 sesiones del Memorarte Fest 2020, que se prolongará hasta el 31 de octubre. Una sesión diaria de este festival digital que ofrece diversas actividades y encuentros, huéspedes de renombre, artistas e intelectuales colombianos e internacionales, espacios de participación, reflexión y formación. Todos y todas están invitadas a seguirnos en la página memorartefest.com y en las redes sociales, ya desde mañana, con el documental de Natalia Orozco, La resiliencia del pueblo arhuaco. Y durante esta semana también tendremos el honor de tener una charla y un reconocimiento a la maestra Teresita Gómez. No se pierdan ningún evento. Un gracias muy especial a nuestros invitados de hoy y al apoyo fundamental de la Red Académica Europaz, la Asociación Libera contra le Mafie, la Red América Latina Alternativa Social, el Instituto Catalán Internacional por la Paz, a la Fundación Lelio e Leslie Basso y a todas las personas presentes hoy, aquí con nosotros, que nos acompañan desde Cartagena, Barranquilla, el programa radial Naranja Cultura Arte, Bogotá, Cali, Valledupar, y a los compañeros y compañeras, artistas y artistas comprometidos que desde Canadá, Argentina, México y otros lugares del mundo nos están acompañando. Nos despedimos con el Requiem de Verdi, en la voz del tenor colombiano Alejandro Escobar. Como muchas de las contribuciones, de los aportes que hemos recibido y que seguimos recibiendo hoy en día por parte de los artistas que han decidido responder a la convocatoria, harán parte del Muro de la Memoria, uno de los frutos que queremos recoger de este Memorarte Fest.
Por hoy es todo. Los invito a seguir nuestra programación y a estar siempre pues al día y al tanto de lo que estamos organizando en nuestra página web memorartefest.com y en las redes sociales. Buenas noches.